ver, veamos. Para la clase de hoy día tenemos lo siguiente. Hoy día tenemos que explicar un montón. Tengo que explicar un montón de verdad. Voy a hacerlo al comienzo y luego... hay dos formas, ¿ya? Explico los 3 capítulos que tienen que hacer al comienzo, o explico 2 de ellos, y el último lo explico al final. O sea, tengo 2 propuestas para ustedes. Yo quería que ustedes me ayudaran. Explico toda la teoría al comienzo, que sería explicar cómo, en qué consiste y cómo hacer una introducción, en qué consiste y cómo hacer el capítulo de teoría marco teórico, y explicar el concepto, qué significa el asunto global del análisis y cómo hacerlo, o, escuchen, hay una opinión, o, ay, 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 ya, está bien, sí, mejor, ¿no? Porque al final puede faltar tiempo, ¿no? Porque curiosamente hoy día juega Perú, ¿no? Ya me he enterado. Es que tengo tanto trabajo últimamente, estoy pero con mi vida. No es un buen momento ahorita por la cantidad de trabajo que tengo y mi enamorada que también quiere vernos ahí. Bueno, está yendo en surco bien lejos ahora. Tengo que verla, y me tengo que demorar 1 hora y cuarto sin tráfico, ¿no? Pero bueno, ya pues. No, o sea, no puedo terminar temprano. A los grupos de trabajo, eh, no sé, no sé, no se me ocurre nada. Estaba pensada que la clase era a las 7. Entonces dije, bueno, la introducción es como que más... A ver, comencemos con ese tema, que es el tema de la introducción. Miren, justo me ha pasado algo que quería comentarles. El día domingo tuve asesoría. Tengo que mandar a Pati estos temas que no traigo hoy día. Temas de TCP. Ya. Se lo tengo que mandar hasta las 11, dije. Bueno, ya veremos cómo lo hacemos. Yo tengo algunas ideas. Justo me han escrito hoy día. Les decía, el domingo justo tuve una reunión metodológica y me di cuenta de cuán importante es el tema del proyecto, ¿no? Ustedes tienen el proyecto ya revisado, tienen, es más, una nota. Ya les revisé el trabajo 1, excelentes resultados. Se nota que los grupos que han trabajado poco a poco, entregando todo a tiempo, solamente un objetivo, llámese un trabajo tipo tesis o un trabajo tipo trabajo de titulación, tipo artículo. Entonces ustedes van a notar que justamente cuando nosotros tenemos esto, la, la introducción va a ser uno de los capítulos más importantes, porque toda introducción va a cumplir algunas funciones. Entonces, hoy día vamos a ver justamente cómo hacer una introducción, y esta introducción les va a poder servir para no solamente hacer una tesis, sino, por ejemplo, también hacer un trabajo de investigación, como por ejemplo una monografía, o como por ejemplo un artículo, como en este caso. Entonces, vamos a ir a revisar cuáles son las funciones y las partes de una introducción. Miren, en mis cursos de primeros ciclos de esta y otra universidad, donde enseño metodología de investigación, les enseño esto. Primera función. Toda introducción tiene que tener un marco contextual para que nosotros tengamos la primera gran función. O sea, toda introducción es como un trailer de película. Tú miras la introducción para hacerte una idea, sí, pero también para que te llame la atención. Segunda función. Toda introducción tiene que tener o tiene que ayudar a presentar el tema del trabajo. ¿De acuerdo? Ya, disculpen. Entonces les decía esto. Toda introducción tiene que tener básicamente 2 funciones. Esencialmente 2 funciones son las que cumple. Llamar la atención del lector y presentar el tema. Miren, esto lo enseño en primer ciclo y lo tengo que decir nuevamente hasta la última vez.
Si tú tienes esta noción básica, entonces tú vas a entender, claro, ya, pero yo estoy en un curso que se proyecta para una tesis, estoy en un curso que se proyecta para hacer un artículo científico. En estos casos, ¿las funciones son las mismas? Sí y no. Claro, porque en esencia el tema tiene que estar. O sea, el tema es una función inamovible. Pero llamar la atención ya no es tanto llamar la atención, sino es más bien la función que va a cumplir una introducción es esta. Ya no tanto llama la atención, sino que necesita crear un marco de referencia para poder entender la importancia de la investigación. Y profesor, bueno, Piero, sigue planteándose la presentación del tema. Claro, por supuesto, esa función es inamovible. O sea, es inamovible. Ahora, partiendo de esto, claro, dependiendo del nivel, se va a complejizar bastante o se va a reducir bastante. Si es que esto fuera un curso de primeros ciclos, te diría, ¿sabes qué? Las partes de una introducción son 2 o 3. Pero como este curso ya está proyectándose para la final, para la parte final o la recta final de la investigación, en este curso manejamos más cantidad de partes, evidentemente. Es más, la complejidad de la introducción ya tendría que ser un poco más lograda, ¿no? Los capítulos de introducción, entonces lo que nosotros tenemos es algunas funciones, algunas partes, porque en estas partes, por ejemplo, nos van a permitir contextualizar o señalar la motivación que nos está motivando, está empujando a investigar, ¿de acuerdo? Y eso es justamente la primera parte, esta parte de contextualización. Bien, en esta parte de contextualización, ojo, en esta parte de contextualización tengan presente algo muy en claro. En la contextualización estamos creando este marco de referencia que nos va a permitir justificar. Entonces, por ejemplo, yo en la contextualización yo tengo que plantear si es que el trabajo es acerca de un caso negativo, todos los ámbitos que van a referirnos a lo negativo de este tema, ¿no? A partir de ello, entonces nosotros lo que tenemos es que en este contexto tendremos que generar un marco internacional o nacional que nos permita entender justamente la motivación que nos está llevando a investigar el tema. En trabajos de primeros ciclos, esta contextualización se utiliza más bien para que el estudiante acerque al lector y éste conozca. Al ser un trabajo ya especializado, la contextualización tiene que ser nutrida, tiene que tener datos, tiene que tener una forma y una estructura que pueda cubrir desde lo internacional hasta lo nacional. Y esa cantidad de información va a depender de la extensión del trabajo de investigación. Como su trabajo va a tener máximo 35 o 40 páginas, la introducción no tiene que tener más de 3 páginas. Si es que fuera una tesis más voluminosa, la introducción es más voluminosa y la parte del contexto incrementa y se ensancha. Entonces, ¿cuántas páginas yo voy a tener para este curso de contextualización? Máximo 1. Media página, 3/4 de página, máximo 1 página. Así yo voy a poder tener una cantidad de información que me permita manejar suficiente información para que yo le diga al lector, ¿sabes qué? Mira, acá hay bueno, aquí hay un tema de investigación. Este panorama que te estoy dibujando me va a llevar a que yo luego pueda presentar, por ejemplo, el objetivo general y los objetivos específicos de la investigación, ¿no? Entonces, ahí nosotros vamos a explicar estos detalles específicamente. Esa es la segunda parte. Entonces, yo cuando comienzo a presentar el objetivo general y los específicos, claro, si es que creo un marco de referencia en el que todo está mal o todo está bien, yo voy a justificar por qué voy a investigar esta parte. Entonces, la primera parte solamente tiene este contexto. Mientras que la segunda es el objetivo general, los objetivos específicos, también voy a aquí a presentar la metodología
la metodología de trabajo con la que yo voy a trabajar la investigación, voy a establecer los límites metodológicos, ¿de acuerdo? Básicamente los límites metodológicos implican también temporales, ¿no? O disciplinarios. Es decir, la disciplina científica con la que me obligo. Y temporal. Entonces, cuando yo establezco los límites, ¿qué estoy trabajando concretamente? Yo voy a trabajar concretamente, ¿sabes qué? Mira, mi investigación abarca esto, pero no esto. Por ejemplo, mi investigación abarca el crecimiento de Bol de esta etapa a esta etapa, ¿no? Y de esta etapa a esta etapa lo he puesto porque comienza con esto. Por ejemplo, uno de ustedes, de su grupo, está trabajando el caso de éxito de Bembos y ha colocado desde el 2015, cuando fue incorporado por Intercorp, hasta el 2019, porque fue el cierre de año antes de la pandemia, ¿no? Dentro de la normalidad. Entonces, si se dan cuenta, yo ahí, justamente ahí, en esa parte justifico de dónde a dónde y por qué, ¿no? ¿Por qué establecí esta fecha y por qué cerré en esta fecha? Ahí voy a decir, por si acaso, mi orientación de trabajo es meramente administrativa. Desde el caso de, por ejemplo, del tema de marketing, o el caso de tema de liderazgo, o el caso de tema, por ejemplo, de branding, ¿no? Tema de confiabilidad, esos temas, ¿no? Esas cuestiones, por ejemplo, esas cuestiones, si se notan, si se dan cuenta, van a ir cerrando en esa parte. Y finalmente, una gran conclusión. Pregunta. Esta segunda parte, la parte 2, 3, 4, no, perdón, la parte 2, o sea, 3 ella y ha cambiado 5. los ¿Ustedes ya la han objetivos, hecho? pero no sé si lo que hemos puesto es que ¿Recuerdan está dónde la han mal, hecho? o sea, porque podría haber puesto, ¿no? O sea, ella ha cambiado por objetivos diferentes, porque se ha cambiado las variables A ver, de casi ¿ustedes todos recuerdan nosotros, dónde han o hecho la sea, parte, dónde han, es ya lo han que no presentado la entiendo. 2, la 3, la 5? ¿Alguien? En el curso previo, no. En la clase previa dirán. ¿Ustedes recuerdan cuando han hecho el resumen? Ya, lo que yo no entiendo es, Si se dan cuenta, o en el sea, ella resumen cambia también los aparece esto. objetivos, Entonces pero quiero, no sé si lo que tengo hemos que puesto es que repetir lo está del resumen mal, en la o sea, introducción, porque no tiene podría sentido. haber Pero puesto, ¿no? recuerden algo, O sea, ella ha tiene totalmente cambiado sentido, porque el por objetivos resumen no diferentes, es porque se ha parte del cambiado las trabajo variables y de la casi todos introducción sí lo nosotros, o es. sea, Entonces, es lo que no uno hace el entiendo. resumen esperando que la persona que lo lea entre, pero ojo, no estamos seguros de que va a entrar. Es por eso que el resumen es algo que está fuera del texto, fuera de la tesis, fuera del artículo, y siempre va a estar fuera. Es algo que va a estar enteramente relacionado con el tema de difusión. En cambio, la introducción está enteramente relacionado con la investigación, con el trabajo. Es por eso que ustedes sí tienen que hacer, nuevamente repetir la introducción, el objetivo general, los objetivos específicos, la metodología y una o dos conclusiones que ustedes puedan llevar, ¿no? Entonces, en realidad, ¿dónde está la parte compleja de la introducción? Aquí. Esta parte. Y esta parte tiene que estar nutrida, o sea, necesariamente tiene que estar nutrida de datos, de ideas, que permitan justamente desarrollar y entender cuál es todo justamente el contexto en el que va a proyectarse la tesis o va a proyectarse la investigación. Sin una contextualización bien elaborada, entonces no se va a entender la importancia y la naturaleza de toda la investigación. Entonces, la contextualización es la parte más compleja de una introducción, ya sea en cualquier tipo de trabajo de investigación, primeros hasta últimos ciclos, tesis, artículos, resinas, lo que interesa en la parte de la introducción es en realidad la parte del tema, porque es el proyecto, pero la parte más compleja de hacer es la contextualización. Ténganlo presente. Porque siempre que ustedes hagan una intro, tienen que tener el proyecto al lado. Si no tienen el proyecto a la mano, van a fallar. Y ustedes van a notar que es repetitivo, porque la intro es repetitiva con el resumen. No importa, no hay ningún problema. La diferencia es que en la introducción ustedes se pueden explayar un poco más. En cambio, en el resumen no. En la introducción, esto se puede prolongar. El resumen siempre tiene un marco espacial rígido, 250 palabras como máximo. En cualquier tipo de formato de publicación,
ya sea una tesis, ya sea un artículo, el resumen siempre tiene esa cantidad de palabras como máximo. ¿De acuerdo? Edward, por supuesto, ustedes ya tienen tienen el ejemplo, de hecho. Ustedes tienen el ejemplo en el material que ya les voy a mostrar más adelante. ¿Ya? Entonces, la introducción tiene estas funciones y tiene esta estructura para este curso. Pero la estructura yo la puedo replicar en una tesis, de hecho que no. De hecho, esta estructura la puedes replicar, sí, porque funciona, pero en realidad, cuando tú tengas una tesis, la universidad te da el formato de tesis y te dice, en la introducción te pedimos esto, 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 esto y esto. Por ejemplo, en algunas universidades la metodología no aparece en la introducción, aparece como un capítulo aparte, por ejemplo, ¿no? En algunas universidades no te piden límites disciplinarios y temporales, por ejemplo. En algunas tesis te dicen contextualización y luego la justificación, como elementos separados, como partes separadas. Entonces, si te das cuenta, esta estructura, en realidad, cuando es tesis, no te conviene tanto llevarla. ¿Y esto lo puedo llevar a un artículo? Sí, ahí sí. Si es que quieres hacer un artículo, esta estructura te conviene y bastante. Porque en los artículos, de hecho, la redacción es mucho más libre. Las normas editoriales de una revista no te dice que debe ir en introducción, no te dice que debe ir en tal parte. Entonces, básicamente, para artículos, esta estructura esta estructura de introducción funciona bastante bien. ¿De acuerdo? Por si acaso. Bien, ¿alguna pregunta sobre las funciones que cumple una introducción? ¿Alguna pregunta sobre la estructura de la introducción en este curso? Profesor, la estructura me queda clara, pero tengo una duda respecto a citas. Entiendo que también, o sea, todo lo que indiquemos tiene que ir con citas, ¿no es cierto? Tenemos que citar. Ok. Claro que sí. Y esto de las citas va a ir principalmente aquí. ¿Por qué? Es obvio, porque aquí te vas a apoyar en información de fuentes ajenas. En cambio, en 2, 3, 4 y 5 no, en tu proyecto. Tienes que coger tu proyecto y pegarlo acá. Coges tu proyecto y sobre la base del proyecto lo reproduces. Algo muy similar has hecho en el resumen. Muy similar. ¿Por qué no igual? Porque en el resumen no aparece un contexto, aquí sí. Esa es un poco la diferencia. Entonces, ya saben, para hacer la introducción de manera bacán, de manera lograda, ustedes tienen que establecer un marco un poco más complejo, un poco más denso, y a partir de ello ustedes van a mejorar o van a presentar una introducción bastante interesante. ¿De acuerdo? Bien. Veamos esta introducción. Vamos acá. Cómo es el formato, cómo lo vamos a trabajar, de qué manera está presentada cada parte y demás. ¿Ya? Este formato está en la semana 5, se llama material mate 1 de 1, ¿ya? Por si acaso. Aquí te dicen las partes, y aquí está. La introducción tiene en este caso una página y media. Tema y motivación para investigar, ¿no? Este tema de artículo son los 3 factores de éxito de taquilla de las películas tales. Este contexto en realidad es bien pobre. Yo sí estoy esperando más bien que ustedes formulen un contexto que permita entender, ¿no? El marco, el panorama, ¿no? Por ejemplo, si es Bembos, oye, háblame sobre el tema de los fast food, en la presencia de los fast food en Perú, háblame sobre el sector retail en Perú y cómo estos dos campos, estos dos negocios, justamente están presentes en el Perú, en la economía peruana, de manera muy presente, de manera muy, muy importante, cuánto representan de ventas dentro de la economía peruana, ideas como esas. O sea, yo sí esperaría algo más complejo en la conceptualización, ¿no? Y luego aquí está el resto. Se propone demostrar esto, luego aquí cada uno de los capítulos está acá, es decir, cada uno de los objetivos específicos, ¿ya? Ojo, es importantísimo, es fundamental que ustedes en cualquier documento de investigación coloquen la estructura del trabajo. Primero voy a hacer esto, luego voy a hacer esto, continuaré con esto, mi trabajo se divide en 4 capítulos, es importantísimo, porque
Recuerden, la introducción es la carta de presentación, es el primer capítulo que lee una persona. Desde la introducción, una persona te puede rechazar y te decir no va a funcionar. Eso es lo que me pasó a mí. Por ejemplo, mi asesor mi asesor de tesis de maestría, leyó mi introducción y me dijo, ¿sabes qué? No va a funcionar. Sencillamente no va a funcionar porque lo estoy leyendo y como lo estás planteando no tiene sentido, ¿no? Entonces siempre por eso es importantísimo que ustedes en una introducción dejen en claro la estructura del trabajo. Y eso lo van a hacer en la segunda parte, cuando ustedes, luego del objetivo general, detallen cada uno de los objetivos específicos. ¿De acuerdo? La metodología empleada no va a ser diferente de lo que ustedes han hecho en el resumen. Va a ser un poco más ampliado. En esta investigación se aplica una metodología mixta o equipo colectivo. En su caso, todos están haciendo trabajos descriptivos. Más bien aquí pueden comentar qué tipo de fuentes han seleccionado, páginas de internet de aquí, blogs especializados en esto, libros como estos. Aquí pueden ampliar un poco más. En el resumen no. Aquí sí. Aquí sí esperaríamos que ustedes logren eso. Luego, los límites disciplinarios temporales. Esta investigación se va a cerrar en la perspectiva del marketing y de tal a tal año. ¿Por qué razón de tal a tal año? Ustedes las pueden explicar aquí. ¿Por qué la perspectiva del marketing? ¿Por qué la perspectiva del marketing y la administración? Ustedes decidirán y aquí trabajarán. ¿De acuerdo? Conclusión. Y la principal conclusión o dos conclusiones que ustedes tengan, cerrando un poco estas ideas, va a estar aquí dado. Nuevamente, ustedes ya lo hicieron en el resumen, pero aquí lo que esperaría es que ustedes tengan una idea un poco más redonda, un poco más amplia y mejor desarrollada. Entonces, es por esa razón que su introducción aquí va a tener 1.5 páginas como máximo, ¿no? Si es 2 páginas tampoco es problemático, ¿eh? Pero sí un buen contexto y también una buena metodología y también una buena descripción de los límites de por qué decidí tal fecha, por qué decidí tal fecha, por qué decidí trabajar desde esta perspectiva, ¿no? Quizá. Claro, por ejemplo, ¿por qué Venbos voy a trabajar lo del tema del marketing y de branding? O sea, es que se ha posicionado como una marca importante en Perú. Es un tema identitario, ¿no? En temas de marcas aquí a nivel nacional. Las campañas de marketing de Venbos son muy interesantes, son novedosas en el mercado de hamburguesas peruanas y en general el tema de fast food. Entonces, por eso es que creo que estos dos límites disciplinarios me ayudan bastante, ¿no? Son bastante convenientes de seleccionar, por ejemplo. Esta es la introducción. Entonces, básicamente ustedes pueden guiarse de este ejemplo. Ahora, hay una plantilla. Este tema ya, pero esta parte de la contextualización, yo sí nuevamente, yo espero un contexto más nutrido. Por acaso. Yo sí esperaría un contexto en el que me den datos, estadísticas, y que ello me permita justificar por qué están trabajando esto, ¿no? Esto sí lo pueden continuar. O sea, pueden ustedes colocar esta plantilla y parchar ahí. O sea, yo no tengo problemas con eso. ¿Ya? Por si acaso. Esta entonces es una introducción. La introducción del curso, ustedes la van viendo, es básicamente una introducción donde nosotros cumplimos las funciones a partir de una estructura dada. Nuevamente, las funciones que va a cumplir la introducción es muy importante tenerlas presentes. ¿De acuerdo? Hay únicamente 2. Crear un marco de referencia para entender la importancia de la investigación, que eso se va a hacer en la primera parte, y luego presentar el tema que se va a hacer en la segunda parte. Nada más. ¿De acuerdo? ¿Qué dicen? ¿Se entiende el tema de la introducción? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Profesor, una pregunta. Entiendo que los límites temporales es por los años que hemos establecido, pero los límites disciplinarios, ¿a qué se refieren? Ya, la perspectiva que vas a analizar. Por ejemplo, Sharon, ¿tu tema cuál es? Es el éxito de Yape. Por ejemplo, el éxito de Yape, ustedes lo están orientando hacia el tema de finanzas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto han mejorado las finanzas de las microempresas, de las microempresas? El tema, por ejemplo, de digitalización de la banca, el tema de inserción financiera. ¿Recuerdas? Sí, ¿no? Todos esos temas son, ¿no? Sí, profesor. Bacán. Y te das cuenta, lo estás llevando en función del tema bancario, el tema de finanzas. Todo es el tema de finanzas personales y el tema de finanzas comerciales. Entonces, bacán. ¿Yo por qué estoy centralizando el tema de Yape en el tema de finanzas?
y no estoy tocando temas de marketing, porque Yape también podría ser analizado desde toda la campaña mediática de marketing que ha sido con la que ha sido promovida, ¿no? O sea, Yape y en general los productos de DCP son muy interesantes de analizarlos desde el tema del marketing. Pero a mí no me interesa a mí centralizar mi estudio desde una perspectiva de las finanzas. Porque creo que que Yape ha tenido un efecto muy directo en temas de finanzas personales y finanzas comerciales, ¿no? Ha sido muy notorio su éxito en ese tipo de campos. Profesor, y si el tema está enfocado en varias partes, porque nosotros, por ejemplo, estamos haciendo mención sobre la inserción financiera y centrándonos más que todo en los micro y pequeños negocios. Pero es finanzas, el tema finanzas reduce todas finanzas comerciales y Todo finanzas ahí. personales. Sí, yo te diría de una que tu tema es sobre finanzas. ¿Y por qué no lo toco de marketing? Porque mi trabajo me importa más en tema de finanzas, porque creo que ahí tiene un mejor despliegue, ¿no? ¿Qué otra perspectiva de análisis podría tener Yape? El tema digital, por ejemplo, el tema de tecnificación y digitalización de la sociedad peruana. Por ejemplo, el nivel de digitalización de la sociedad peruana es muy distinto al de Chile. O sea, pues Chile tiene 5 casi años, ¿no? El tema de la inclusión financiera que tiene, el tema de digitalización de la vida diaria de los chilenos es muy, muy diferente a lo de los peruanos, ¿no? De hecho que sí, ¿no? Sí, pues. Claro, profesor. Y bueno, ya para cerrar el tema, por favor, ¿podría también tocar el tema de la pandemia? Porque a raíz de la pandemia es que el uso se ha incrementado, ¿no? Por lo mismo que las personas evitan el uso ya del dinero en físico, en efectivo. Pero esa parte no va a ir en absoluto en límites disciplinarios. Porque límites disciplinarios solamente es, lo estoy tomando desde la perspectiva financiera porque creo que la perspectiva financiera nos permite medir mejor el impacto que ha tenido Yape, a diferencia del análisis que puede darse también del marketing, del término del aspecto de digitalización de la vida diaria de las personas, del aspecto de branding y demás. Entonces, básicamente es, elijo esa perspectiva de análisis porque me parece superior a esta y a esta, y en relación a esta y a esta. O me estoy quedando en el tema de finanzas. Ya, Eso es lo que te profesor. digo. Muchas gracias. Chévere. Yo me acuerdo que cuando la primera vez que fue a Chile, hace años habrá sido, pues, un congreso, sí, pucha, me sentí mal. Sí, me sentí bastante mal, ¿no? Me sentí bastante. No, pues sí, Perú estaba bien rezagado en temas de digitalización, en temas de tribus urbanas, ¿no? En temas de desarrollo urbano también. Sí, pues, bueno, de hecho, me he acordado de esto, disculpen. Bien, esa es la introducción. ¿Alguna otra pregunta de la estructura de funciones de introducción? ¿Alguna pregunta o duda o comentario? Ya sé que todos están apurados porque termine rápido la explicación, pero sí sería conveniente que lo entendamos bien. Entonces, ya saben, una contabilidad para este curso, la introducción va a tener entre una página a máximo dos. Elena, coméntame. Sí, así como que rápido, ¿me podrías volver a explicar sobre el tema de la contextualización? O sea, debo citar en mi introducción o no es necesario o solo poner como que estoy hablando de Yape por tal y tal motivo. Sí, ¿Cómo lo no. En el modelo del curso que está ahí, en el modelo de material que está ahí, que hemos visto hace ratito, está así. Lo que yo les estoy pidiendo es que ustedes incrementen un poco más la contextualización de manera que sea más nutrida. ¿Quieren ver un ejemplo? Denme un segundo para buscar un ejemplo, ¿de acuerdo? De lo que yo estoy teniendo en mente más bien. Un segundo, por favor.
Imagino. Carga esto. Esta computadora de las marcas, no abre porque está en la nube, supuestamente. Un momento, por favor, está cargando todo esto. Miren, esto le va a servir, esto va a ser de mucha mejor utilidad para ustedes. Miren, por ejemplo, introducción. Eso no es el curso, por si acaso, ¿ya? El plan de trabajo se centra en una parte específica de las microfinanzas, instituciones que son tal. La participación de las microfinanzas son estas en el país, ¿no? Si se dan cuenta. La estadística te confirma esto, te lanza aquí estadísticas, la economía peruana ha mostrado un ascenso, todo sobre microfinanzas, te explicando el impacto que ha tenido. Y claro, si te das dando cuenta, todo esto, el sector de las microfinanzas, todo te prefigura la importancia dentro del sistema financiero peruano y cómo todo esto de aquí va a permitir entender el tema, ¿no? Todo esto de aquí es sobre la contextualización. Sigue la contextualización, es una tesis por si acaso, ¿no? Sigue aquí, continúa acá, continúas diciendo todo esto. Claro, es una tesis de 120 páginas, ¿no? Según el trabajo, este de aquí recién es el objetivo general. ¿Se dan cuenta? Entonces, según ese enfoque, según todo lo que he descrito, el plan de trabajo tiene como objetivo principal todo esto. Al final, ¿qué tienes? Tienes un desarrollo de justamente por qué es importante analizar las microfinanzas en el país. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que yo quiero, que ustedes por lo menos generen un solo párrafo aquí, que tenga datos, no necesariamente datos estadísticos, pero sí que tenga una recreación de un panorama que nos diga, oye, después de todo sí es importante analizar el tema, ¿no? Por ejemplo, un grupo de ustedes está analizando el tema de la moradita, ¿no? O está el de Yape, de Sharon, está que analiza el tema de, por ejemplo, el tema de Sharon, que es el tema de Yape. Yo esperaría que por lo menos en la parte del contexto ustedes me digan, ¿sabes qué? Mira, el tema de digitalización financiera en el país es precario. Es más, está mucho más rezagado en la región que otros países como tal y tal. Este nivel de precarización ha sido una de las principales dificultades para que el país mejore aún más financieramente. Frente a este panorama apareció Yape. Yape es esto de aquí, tiene esta impronta, estas características, ¿no? Y por esta razón, todo este panorama, yo voy a investigar allá. ¿Te das cuenta? O sea, eso. Un párrafo por lo menos de media página o una sección de media página en la que ustedes me digan un problema, una realidad problemática y que a partir de esa realidad problemática se entienda la necesidad de hacer una investigación que está planteada en su objetivo general. Eso es básicamente, ¿no? Entonces, básicamente lo que estamos pidiendo es que en la contextualización tenga eso, ¿no? Una nutrida, que la contextualización sea nutrida de datos o ideas que me permitan justamente generar esa justificación de por qué voy a hacer esa investigación. ¿Sí? ¿Se entiende, Yelena? Sinceramente. ¿Qué dicen? Sí, si digo ¿Segura? sinceramente,
no del todo, solamente sé qué cosas tengo que agregar, pero cuando mencionó, yo sé que esto lo vamos a ver cuando tengamos nuestro one-on-one con usted, pero el tema de verlo de manera como que financiero no era nuestra principal idea, es más, queríamos verlo como algo de marketing. Ya. Pero bueno, o sea, obviamente acepto la recomendación de finanzas y voy a tratar de mover mis objetivos y mi introducción y enfocarlos a ellos. Pero ya le haré unas consultas más específicas cuando ya tengamos nuestro tiempo. Pero vengamos ahorita. ¿Tu tema cuál es? El de Yape. Ah, ya, miren, hagamos algo. Trabajamos esto. Yo de ti, ¿qué haría? En la pero es que, ojo, tu tema no es sobre marketing, ¿no? Tu tema es sobre finanzas. Porque las ideas fuertes están sobre finanzas. Yo quería, por ejemplo, si fuera un trabajo, yo tengo que, ojo, crear un marco de referencia. Ya me acordé que estamos con la presión del partido. La presión que ustedes me trasladan. Yo tengo presión y no voy a ver el partido igual. Crear un marco de referencia. Kelly, coméntame. Buenas noches, profesor. Disculpe que lo interrumpa. Es que hay algo como el micrófono que se golpea así como que me vuelve loca. No sé qué. ¿Es usted o es mi teléfono? Sí, es mi teclado. Lo que pasa es que es el teclado. Sí, lo que pasa es que, miren, lamentablemente. Es el profe que teclea demasiado rápido. Lo que pasa es, ¿saben cuál es mi problema? Que yo pensaba que era el audífono que se chocaba. No pasa nada. Yo tengo dos computadoras, ¿ya? La Mac antigua, que es la que tiene, me estaba averiguando porque es la primera vez que me lo dicen, es la que tiene el micrófono fuera, y la segunda, la más reciente, que tiene al parecer el micrófono aquí, abajo. Entonces, mientras que la de allá tiene el micrófono aquí en la cámara, por eso cuando yo tecleo ahí, no suena, y esta es una computadora que, no queda más rápida, pues, ¿no? Sí, perfecto. Pero un marco de referencia que permite por ende reportarse del enunciado. Si yo tengo esta finalidad, ojo, yo tengo que crear un marco de referencia que me permita justamente entender eso. Muy bien. Primero, yo ya sé que la perspectiva de análisis no es de marketing, sino va a ser sobre temas de finanzas. Entonces yo tengo que buscar información. Entonces, que tienen una cuenta es esta, mientras que en Perú es esta, ¿no? Y a partir de ello digo, oye, claro, o sea, antes de Yape, antes de Tinku y Tunki, antes de Plin, la cantidad de personas que tenían una cuenta era mínima. La cantidad de personas que utilizaba plataformas digitales para poder hacer transacciones era mínima. La cantidad de aplicativos que habían para poder hacer transacciones no había. Entonces, si te das cuenta, vas sumando y vas dándote cuenta de que el panorama era problemático, era caótico y estaba mal, estaba pésimamente planteado. Puedo también plantear ideas sobre por qué se hacía necesaria una revolución de la banca actual. Por ejemplo, puedo comentar que la principal revolución que se planteó en la banca actual, en términos de atención, es, por ejemplo, los bancos café y el modelo de Interbank, ¿no? Pero en realidad es un modelo que era un modelo enfocado en la atención al cliente, en la calidad de atención al cliente y en la satisfacción de esta calidad de atención al cliente, pero no estaba enfocado en la inclusión financiera. Entonces, al final de cuentas, esto no era tan útil, ¿no?
Estas ideas, por ejemplo, Juliana, me van a servir para decir, oye, sí, pues, no, o sea, al parecer todo estaba mal. Es un contexto problemático, una realidad problemática. Por esta razón, por este panorama, se hace necesaria una investigación de Yape. Y es así como vamos generando siempre una contextualización que nos permite justificar una investigación de Yape. Porque al final el contexto tiene la finalidad de justificar la investigación que tú vas a realizar. Es eso, ¿no? ¿Qué dice Juliana? ¿Se entiende ahora mejor? Ahora sí, ya está claro como el agua. Sí, o sea, es que lo que pasa es que esto sí tiene que quedar muy claro, por ejemplo, retomando el caso de los chicos que les comenté el domingo. Esa tesis que han visto, todavía tiene observaciones. El jurado le dice, ¿sabes qué? Aún no queda clara la relevancia y la suficiencia para poder justificar la importancia de esto. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahora? Bueno, lo que les he sugerido es, ¿sabes qué? Falta casos internacionales. Hay que analizar mercados. Ya, el mercado nacional lo entiendo, pero ¿qué les parece si contrastamos con otros mercados para que a partir de ello digamos, sí, o sea, el mercado nacional tiene una particularidad y esas son las cajas municipales, que es el tema que ellos están trabajando? Eso es justamente lo que ustedes tienen que tener en cuenta. Crear un contexto que justamente sea un marco de referencia para entender la importancia de la investigación. Como todo estaba mal en Perú ahorita, en el contexto, aparece una investigación que va a ayudar a entender la importancia de cómo Yape mejoró todo. Profesor, Piero, mi trabajo es sobre algo que es un caso de fracaso, por ejemplo, el caso de Nokia. Bueno, entonces comenta cómo el panorama actual está súper bien y a partir de que está súper bien, se hace necesario saber por qué se llegó a estar bien y cuáles fueron unos casos de fracaso, o sea, la inversa. Si es que mi trabajo habla sobre el caso de éxito de algo, planteo una realidad negativa. Si mi trabajo es sobre algo que está mal, planteo una realidad positiva para entender por qué está mal. Puede jugar con eso, ¿no? Inmediatamente. O si que todo está mal, plantea que todo está mal y a partir de ello se justifica que todo está mal. ¿Y por qué es necesario explicar y analizar lo que está mal? Eso es. Entonces, con la introducción estamos bien. Lo mismo, Jessica, lo mismo. O sea, por ejemplo, tú puedes comentar en la contextualización que los social media tradicionales cada vez están cayendo, cada vez están disminuyendo, ¿no? O sea, cada vez hay menos consumidores de canales de social media tradicionales. Por ejemplo, los televidentes se hace notorio que ya no se informan de primera mano por el tema de la radio, la televisión, el diario, sino que estos mismos medios tradicionales están adaptándose a nuevas formas digitales. El diario virtual, los canales llevan su partida también a plataformas de pago, ¿no? Por ejemplo, America TV Go es una plataforma de pago. Y entonces todo ese panorama tú vas diciendo, oye, sí, pues no hay un contexto en el que la digitalización de la información, de los social media, se está haciendo cada vez más fuerte. Muy bien, este panorama que está pasando aquí tuvo una piedra de toque. Esa piedra de toque es Netflix. Y ahí tú pues, justamente generaste un contexto para entender la importancia que tuvo Netflix en su momento, que explica un panorama actual. Si te das cuenta entonces, por ahí lo puedes llevar. Todos los temas siempre tienen un enfoque que te va a permitir decir, oye, hay una realidad problemática que me permite justificar por qué termino analizando un tema como este, ¿no? Básicamente es eso. ¿Listo? Bacán. Bien, ¿alguna pregunta sobre la introducción o queda ahí? ¿Se entendió? Juliana, ¿cuál es tu pregunta? Buenas noches. En cuanto a las conclusiones, ¿esas las colocamos finalizando el trabajo o se colocan algunas tentativas y que luego pueden ser modificadas? Eso, Juliana. Igual que en el resumen. Igual como hemos operado en el resumen, unas tentativas que, claro, son proyecciones de lo que vamos a llegar a encontrar. Sí. ¿Eso quiere decir que la introducción es al final? No, no es recomendable. El resumen es al final, pero la introducción no. De hecho, ¿qué? La introducción se tiene que hacer al inicio, porque eso va a pautear todo, ¿no? Y esas conclusiones tentativas, sí, pues son tentativas, van a cambiar necesariamente. O es poco probable que queden igual.
pasamos a lo siguiente. A la siguiente sección que nosotros vamos a hacer hoy día, el capítulo 2, es el marco teórico. El marco teórico conceptual es, bueno, en realidad no es bien sencillo, ¿no? No quiero decir una palabra equivocada, pero en realidad es, en lo más tedioso no, es que en las investigaciones actuales ha cambiado el paradigma de investigación. Nosotros tenemos que reconocer que hay una fuerte influencia de dos troncos de investigación en la actualidad, ¿no? Dos troncos de investigación que van a ser bien diferentes, el modelo gringo estadounidense y el modelo europeo, principalmente francés. El francés es el más clásico, es el más luminoso, el que tiene una investigación pesada, que es principalmente histórica y que se da por partes. El modelo estadounidense es más bien más sintético, procura ser más sintético, procura ser más analítico, y las partes son más bien movibles, son bien flexibles, ¿no? Entonces, por eso es que cuando tenemos una investigación con un modelo histórico, tiene que haber bastantes partes, ahí está la importancia del marco teórico, ¿no? Más bien el modelo estadounidense incluso es flexible, ¿no? Es por eso que, por ejemplo, en algunas universidades las tesis pueden ser de 40 páginas. Por ejemplo, mi tesis de licenciatura fue de 340 páginas y la de maestría fue de 60 u 80, creo. Wow, ¿por qué la diferencia? La orientación metodológica. Por ejemplo, en la voluminosa yo tuve que hacer un capítulo de marco teórico necesariamente. En la de maestría no. Las universidades eran diferentes. Sencillamente eso. Entonces, para retomar un poco la explicación. El tema del marco teórico es en realidad un capítulo que se hace necesario, ¿de acuerdo? Que no es un glosario. Eso es lo que quiero dejar claro. No es un glosario. ¿Perdón? La función del marco teórico, quiero encontrar un adjetivo que lo califique de manera pertinente. El marco teórico es una sección de revisión conceptual. Es lo mejor que puedo decir. Esta revisión conceptual va a suponer que ustedes articulen una serie de conceptos, categorías o términos que se va a hacer necesario entender antes para que cuando pasemos al capítulo de análisis, nosotros sepamos cuál es la orientación que ustedes han decidido. Por ejemplo, yo estoy haciendo un trabajo sobre personas con discapacidad, ¿ya? Y yo estoy incluyendo este término de personas con discapacidad. Oye, pero Piero, ¿sabes qué? Hay un problema, porque actualmente la legislación te dice que ya no las puedes llamar personas con discapacidad. Es más, la ley ha cambiado el nombre. Bacán. Justamente en el marco teórico es que tú tienes que discutir eso. Es una discusión desde la teoría. No tiene absolutamente nada que ver con el tema que tú estás trabajando. Tenlo presente. Sin embargo, yo voy a justificar por qué estoy eligiendo el término de personas con discapacidad. Para esto voy a hacer una revisión de 3 autores. La visión tradicional es que justamente hay que matarlo. Estaba encontrando y me doy cuenta que sí, pues dentro de la teoría hay 3 visiones para ver a las personas con discapacidad. La visión tradicional es que justamente hay que matarlo.
esta es la clásica, la griega. Es una visión que va a tener justamente un soporte conceptual. Se ha escrito sobre esta idea, ¿no? De matarlos porque están por ejemplo, yo tengo una limitación que es, por ejemplo, no veo bien, ¿de acuerdo? O tengo ceguera, o me falta un miembro. Entonces básicamente la visión tradicional es justamente esa, hay que eliminarlos, hay que prescindir de ellos. De hecho, la visión tradicional también se le llama de la prescindencia, ¿no? De prescindir. Entonces, la griega. Entonces ahí yo tengo, por ejemplo, autores como Aristóteles, Platón en la República justamente trabaja esta idea. Y es una idea que va a permanecer. Recordemos que Grecia es la cuna de Occidente, el pensamiento griego va a calar. En la Edad Media hay una visión restitutiva, que son internos, por lo que hay no me acuerdo. Y la visión integrativa, más bien, son dos etapas. De la inclusión. Yo tengo tres visiones y justamente en el marco teórico le voy informando a mi lector que yo sé esa discusión, pero que yo justamente voy a trabajar este tipo de conceptos o este tipo de acercamientos. El de la inclusión. ¿Por qué? Porque es la visión que justamente yo estoy recuperando de las leyes. En la ley hay una visión inclusiva, no hay una visión integrativa, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué significa la inclusión? Significa, por ejemplo, romper una pista, en el aspecto estructural, romper una pista para que haya rampas, ¿no? ¿Cuál sería una visión inclusiva? No solamente es que la rampa esté desnivelada en ambos lados, sino más bien donde está el desnivel se construya un nivel para que esta persona no tenga que bajar y subir y pueda tener problemas, ¿no? Sencillamente la ciudad se ha acomodado a ello. Eso es una teoría que está por ahí. Entonces, yo me conviene a mí la inclusiva, y la inclusiva justamente habla y reconoce todavía que son habilidades especiales, pero que son personas con discapacidades por el todo. Recién en la última forma de ver este tema, en la integración, ya es que nos zafamos esta etiqueta, ¿no? Personas con discapacidad, para hablar de personas con habilidades propias, ¿no? Sencillamente tienen sus propias habilidades, ¿no? Y esa es la gran diferencia que nosotros vamos a ir encontrando. Muy bien. En este caso, yo genero todo este marco teórico y toda esta explicación que está totalmente alejada de mi tema. Por ejemplo, mi tema es en Panacombi. Mi tema es un proyecto social que justamente ha generado una persona, un emprendimiento que contrata a personas con habilidades diferentes y que va a emplear a esta población, ¿no? Y que me parece que ha tenido éxito en este aspecto. En el marco teórico no acerco en lo absoluto. No tengo que tener fuentes primarias, son fuentes secundarias o terciarias, las que me van a servir para hacer marco teórico. Eso tengo que tener presente, ¿de acuerdo? Además, yo además del tema de personas con discapacidad, también voy a tocar otro tema. Por ejemplo, ¿ya? Algo más cercano a ustedes. En Panacombi, yo tengo que tener en claro la visión de personas con discapacidad. También tengo que tener en claro la visión de innovación. Y para trabajar qué significa y qué entiendo por innovación para este trabajo, yo voy a tocar tres autores. Porter, que es el clásico, y dos más. Y yo al final digo, oye, los tres, la visión de innovación que yo tengo es justamente la de Porter, porque me parece que se acomoda muy bien a lo que yo pienso y lo que he encontrado y lo que voy a trabajar. Entonces, se dan cuenta, básicamente el marco teórico es una discusión conceptual de los principales conceptos o categorías que tú necesitas explicarle al lector con qué visión vas a trabajar para que cuando vaya al análisis entienda, lo entienda bien, lo entienda sin problemas. Eso básicamente es lo que nosotros tenemos que hacer o lo que esperamos que ustedes hagan en la parte del marco teórico. Pueden ser 1, 2, 3, 4, 5 conceptos los que ustedes crean convenientes que van a ser necesarios para trabajar. ¿De acuerdo? Fíjense de proyecto, por ejemplo, el tema de qué significa marketing, qué significa estrategias de marketing. Ya ustedes verán cuáles son los conceptos que tienen que definir. Eso es lo que se hace en el marco teórico. Eduardo, ¿cuál es tu pregunta?
Profe, con referente al marco teórico, puede ser cualquier persona que indique, por decir, encuentra un libro, un texto, y que contextualiza, por decir, no es Porter, pero es una persona que saca un concepto nuevo, ¿lo puede utilizar como marco teórico? Vale, claro que sí, por supuesto que sí, no hay ningún problema. Tengo que Claro que explicar, sí. tengo que explicar ahí el motivo por cual yo considero que debe estar dentro del marco teórico. No. No, es básicamente, yo selecciono esto, te lo presento y lo puedo comparar con otro autor, bacán, si es que lo veo necesario. Por ejemplo, ustedes para este curso no es tan obligatorio. O sea, pueden definir innovación desde 2 autores o uno y definir y decir, ¿sabes qué? Se entiende así, tiene estas características y estoy presentando toda la información que yo creo que tú vas a necesitar para que cuando vayas lo entiendas. Eso es. O sea, no es necesario contestarlo con varios autores, pero sí que desarrolles una definición, una caracterización. Si tú crees que es importante la tipología, también ponla, que sea necesaria para que cuando la persona lea el análisis del producto desde ese punto de vista, se entienda. Eso es. Ahora, yo les explico un poco más complejo porque este curso tiene la finalidad de que ustedes ya saben, proyecten para el curso de tesis o el curso de investigación, para que puedan titularse. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Entonces, no es un recuento de la historia de la teoría, o sea, no es un recuento de la historia del concepto, no se vayan a equivocar. Es una forma de definir, de caracterizar el concepto que tú vas a trabajar en la parte de análisis. Eso es, en realidad. ¿De acuerdo? Coméntame. Profe, ¿el marco teórico está relacionado a las palabras clave? Sí, de hecho que sí. De todas maneras, no lo duden. Por ejemplo, las palabras claves son los conceptos, ¿verdad? Y ya, algunos conceptos tengo que definirlos. Por ejemplo, ¿qué es sostenibilidad? Sostenibilidad tiene muchas formas de entenderlo. Entonces tengo que definir qué es sostenibilidad, ¿no? Y a partir de ello yo voy buscando una fuente, 2 fuentes para poder justamente elaborar y decir, ¿sabes qué? Sostenibilidad tiene que ver con esto, con esto, con esto, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo un ejemplo. Un segundo, por favor. Miren, el trabajo de Juan y su grupo es acerca de Colorado, ¿ya? Es acerca de el candidato Muñoz en su marcha hacia la alcaldía. Wow, bien, miren, qué rápido pasó el tiempo. ¿Ya? Y, por ejemplo, estamos hablando sobre los capitales, ¿no? El capital educativo, por ejemplo, decíamos y conversábamos que él proyectaba, justamente, él explotaba un capital educativo y un capital cultural. ¿Y qué significa capital educativo, capital cultural? Bueno, utilizo el libro de Pierre Bourdieu, ¿no? En el libro de Pierre Bourdieu se va a definir justamente qué significa capital cultural. Aquí pongo una cita y aquí lo explico, ¿no? Entonces, con ello podemos decir qué significa el capital cultural. Porque más adelante yo voy a ir de frente y decirte, Muñoz explota muy bien el capital cultural, que es esta idea de persona educada, tecnócrata, que va a sacar adelante porque funciona bien, ¿no? Si se dan cuenta entonces, yo utilizo la definición de qué significa y qué entiendo por capital cultural porque más adelante la voy a utilizar. Yo defino qué es el marketing político porque más adelante la voy a utilizar, ¿no? Por ejemplo, Barranco Sainz lo detalla así, ¿no? Pero George, David y Miguel lo detallan así. ¿Ven? Entonces ahí está el contraste. Está mal citado, obviamente, por si acaso. Está mal citado todavía. ¿Qué significa populismo? Y ahí está. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí hay 3 conceptos que están siendo descritos y caracterizados. Capital cultural, marketing político, populismo. Son 3 conceptos que están ahí justamente caracterizándose a partir de esas fuentes sin tener nada que ver con el capítulo de análisis. Para poder decir al lector, yo lo entiendo así, lo entiendo así. Eduardo, ¿cuál es tu pregunta? Justo estaba leyendo ahí lo que voy a explicar, profe, pero tenía la duda de que en el marco teórico casi todo es con citas textuales o también es una interpretación de parte de nosotros.
Debería ser cita textuales, interpretación, o sea, debería ser los dos. Un mixto. Lo que es que, por ejemplo, estos ejemplos no todos terminan de cuajar a la perfección. Ninguno de los trabajos en realidad tuvo 20. No, uno tuvo 20. Pero, no, perdón, tuvo 18. Ya me acuerdo. Porque faltó de cuajar bastante, ¿no? Algunas cuestiones. ¿Cuáles son algunas cuestiones, por ejemplo, que tienen que tener en cuenta para el marco teórico? La selección de los conceptos, la selección de las categorías que estoy eligiendo, la cantidad de fuentes con las que cruzo, si es que esto lo defino bien, si es que estoy caracterizándolo bien. Esas cuestiones van a ser importantes, ¿no? El tema del citado, el tema del tipo de citas que utilizo, todas esas cuestiones tienen que ver para poder justamente ver si es que está funcionando bien o si es que no está funcionando bien y qué podemos mejorar, ¿no? De todas maneras. Por ejemplo, para responder tu pregunta, Lorena, ¿cuáles son los ejes, cuáles son los factores o los capítulos que tú estás trabajando? ¿Cuáles son los capítulos que tu equipo está trabajando? No recuerdo ahorita. ¿Cuáles fueron los casos? Modelo de negocio. Por ejemplo, ya me acordé uno. Tu trabajo es acerca de Netflix y en uno de ellos ustedes analizan el modelo de negocio. Defíneme qué es el modelo de negocio. ¿Cuáles son algunos tipos de modelo de negocio? Por ejemplo, ¿qué significa el modelo de negocio low cost? Y high rate. Precio bajo, alta ganancia, ¿no? Perdón, high profit. Ya, ¿qué significa este modelo de negocio? Defínelo, busca algunas fuentes para que tú me puedas definir en qué consiste el modelo de negocio low cost, high profit. Y eso te va a permitir justamente caracterizar, definir, si sabes qué consiste en esto, se caracteriza por esto, inicia tal fecha, ¿no? Ya tú verás las fuentes y qué información colocas, que no tiene que ser demasiado amplia, sencillamente tiene que ser ideas puntuales para que se entienda luego cuando aparezca el capítulo de análisis que analiza el modelo de negocio de Netflix, ¿no? Por ejemplo, ¿qué significa streaming? Particularmente para mí, bueno, streaming es, pues, ¿no? No sé cómo definirlo. Stream es arroyo, ¿no? Arrollar, fluir, ¿no? Fluir, ¿no? Un arroyo. Entonces, supongo que será la idea de tormento, ¿no? La cantidad de fluir, que yo permitir. Entonces, por ejemplo, ese tipo de caracterizaciones tienen que estar ahí, tienes que definirles características. Entonces, básicamente en el capítulo de marco teórico, nuevamente, se da una caracterización de los conceptos. Ahí es donde justamente se realiza. Cada concepto puede caracterizarse a partir de la discusión de diversas fuentes o de una sola fuente, pero lo importante es que haya suficiente información para entenderlo cuando aparezca luego. Contabilidad. Tu marco teórico no debería ser de más de 2 años. No van a definir la copa de estos conceptos. Solamente van a definir 3 o 4 como máximo 3 o 4. Que crean que son los que justamente van a permitir entender mejor todo lo que van a discutir. ¿Verdad? ¿Preguntas? ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Eso lo pasamos. Yo quiero preguntar ya para que yo me caiga. Ya vamos a acabar, solamente falta una parte. El famoso asunto global del análisis. Miren, el asunto global del análisis no es otra cosa súper sencilla que dos. Ya puse ahí. Hablamos que en la información tiene una contabilidad de una página y media. No, de una página, 2 páginas. El marco teórico tendría que tener máximo 2 páginas. De hasta 4 conceptos. ¿De acuerdo? Y en el asunto global del análisis
consistir en esto? Esto. Tiene que ser la caracterización, la historia, los hechos importantes, los datos del objeto de estudio. No todos conocen la historia de la moradita de Inca Kola. No todos saben que pertenece al grupo Lindley. No todos saben cuándo apareció, cuándo finalizó. No todos saben cuál es el portafolio de Lindley, por ejemplo, y cómo Lindley está relacionado con Coca-Cola. Entonces, esa información justamente tiene que aparecer en esta parte, en el asunto global del análisis. Esa parte es fundamental. En el asunto global del análisis ustedes tienen que dejar todas esas ideas, ¿de acuerdo? Esa es la parte más importante del trabajo que ustedes van a realizar cuando estén realizando esta idea, ¿de acuerdo? A ver, por ejemplo, déjenme abrir un trabajo, quiero buscar uno que justo me he acordado que ese año se enseñé. Miren, es uno sobre Interbank. Me pareció genial ese trabajo, pero ya me olvidé dónde está. Ahorita justo me acabo de acordar. Uber, coworking. Aquí está. Miren. Es sencillísimo. Yo tengo que dar toda la historia, la caracterización, todo lo que me permita decirle al lector, oye, tú que quizá no conozcas todo esto, yo te lo voy a explicar para que entiendas por qué voy a analizar, perdón, para que entiendas el objeto de estudio. ¿De acuerdo? Este es el trabajo que me aprobó bastante bien. No tenía me he olvidado. Miren, por ejemplo, aquí este trabajo es de Interbank, ¿ya? Por ejemplo, el modelo Café Banco, aquí te explica qué es el modelo Café Banco. Mira, para tu pregunta, no hay citas sexuales nada más. Aquí bastantes que te explican, ¿no? El segundo concepto, modelo de programa de fidelización, aquí sí hay, por ejemplo, un textual, continúa, bacán. ¿Qué significa valor agregado? Continúa, te explica qué es el valor agregado, el modelo agente, paneles digitales, qué son, y aquí te dice capítulo correspondiente al asunto global del análisis. Y te explica, por ejemplo, Interbank es una de las empresas pertenecientes a Intercorp, toda la información aquí, ¿no? De dónde sale la información, está citada. En el año 2000, Interbank compra Cineplex, ¿no? Te explica todo el consorcio de Interbank, y aquí te explica cómo Interbank pertenece a Intercorp, e Intercorp justamente ha comprado todas estas cadenas. Aquí te explica la historia y todo lo demás. Todas las empresas del grupo Intercorp. Y eso me va a permitir decir, claro, Interbank es una empresa más dentro del sector financiero de un conglomerado, ¿no? De un grupo, bueno, en realidad de una corporación, para ser más precisos, de una corporación que incluye el sector retail y si está vinculado con más. ¿Por qué? Porque va a ser importante cuando yo explique las alianzas. Por ejemplo, en un momento voy a decir, Interbank te da cuenta sueldo. Y, oh curiosidad, te da cuenta sueldo con alguna de esas empresas. Entonces, mira, y entiendo por qué entonces era importante presionarlo. Claro. Esto yo lo voy a colgar, porque este es un trabajo muy bueno. Miren cómo recién me he acordado, no me he olvidado por completo. Entonces, básicamente lo que tienen que hacer en el asunto global del análisis es contar, por ejemplo, la historia del grupo AGE, la historia de Yape, cómo Yape es un producto dentro del grupo BCP, y el grupo BCP está inmerso dentro del grupo Romero, si es que lo creen conveniente, si es que creen conveniente eso también. Si es que no, solamente digan, el grupo BCP está constituido por BCP, pero también por Vivanco, ¿no? Que es su caja que es su caja cooperativa, y explican lo que ustedes crean conveniente. Eduardo, coméntame.
Profesor, ¿qué tal? Disculpe. Y en el caso que, por ejemplo, mi grupo estamos haciendo lo que es el incremento del e-commerce, tendríamos que ver la historia del e-commerce en general, no exactamente de alguna empresa. Claro, exactamente. Por ejemplo, si es e-commerce, ¿qué es el e-commerce? ¿Cómo se caracteriza el e-commerce? Por ejemplo, encontrar algunos datos estadísticos sobre cuántos volúmenes venden, cuánto de volumen de dinero manejan. Tendría que comentar, por ejemplo, cuándo se dispara el e-commerce. Por ejemplo, la bala que dispara el e-commerce es el abaratamiento tecnológico y cómo la mayor cantidad de familias tiene una computadora en casa. Pues hay un ratio interesante. Y además tendría que explicar cómo en pandemia se vuelve a disparar. Esas condiciones, explicarlas ahí. Ya, profe, una pregunta más sobre ese tema también. Y todos esos datos que usted me está diciendo que tengo más o menos que ponerlo en esa parte, ¿todo tiene que ser citado o puedo poner así también de...? No, citado. Claro. Pero, o sea, me refiero que si es de algún artículo, alguna tesis, o puede ser de noticias, de cualquier cosa. Puede ser de cualquier tipo de fuente. No hay ningún problema. Ok. Gracias. Bien, justamente estoy colocando este archivo de Interbank. Grupo 8 Interbank. Para que ustedes lo puedan tener presente, ¿ya? Es un buen trabajo, de hecho, es un buen trabajo. Así que yo me había olvidado completamente de ese trabajo, así que ahorita lo estoy colocando para que ustedes puedan guiarse de este. Si es que lo desean. ¿Ya? Está en semanas... Y en semana 5 dice ejemplo interno. Ya, por si acaso. Eso es básicamente. Entonces, ya les estoy también dando una contabilidad. La intro tiene que tener entre 1 a 2 páginas. Tiene que tener el marco teórico máximo 2 páginas, hasta 4 conceptos. Si se pasan 2 páginas y media tampoco es grave. Y el asunto global del análisis también 2 páginas. Si es que pueden incluir figuras, lo que ustedes crean conveniente. ¿De acuerdo? Si es que incluyen figuras me avisan porque tiene que haber un formato específico por el que maneja API y demás. ¿Ya? Por si acaso. Entonces, ¿para qué tenemos que hacer ahora? Evidentemente, tenemos que trabajar los 3 primeros capítulos. La introducción, el marco teórico y el asunto global del análisis. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿Alguna duda? Bien, por si acaso, el comentario de las fichas, la revisión de las fichas que se ha hecho, están aquí. De la ficha de trabajo. Si entran a semana 5, por si acaso está aquí, dije puede intervalo, ¿ya? Están aquí. Entran hoy. Dice, grupo 1, ejercicio 4. Entran aquí y ahí están los comentarios de las fichas. Para hacer, ojo, el asunto global del análisis o el marco teórico, quizá hayan consignado alguna información de sus fichas que puedan utilizar. Ya, quizá. Ahí están los comentarios. ¿Ya? Por si acaso. Ahí están los comentarios que se ha hecho tanto de Martín como los míos. ¿Ya? Por si acaso, ahí para que se puedan guiar. Bien. Vamos a pasar a las salas. ¿Tienen alguna pregunta antes de pasar al trabajo de salas? Por favor, tengan presente. Profe, dime. Profe, en el marco teórico, solo por regresar a eso. Dale. Usted decía que era entre 4, máximo 4 conceptos. Sí. ¿Está en relación a las palabras clave que decía mi compañera? Sí, exactamente. O sea, si yo pongo 4 palabras claves, esas sí tienen que ir sí o sí en el marco teórico. No, tampoco es tan táctico, no. Tampoco es, o sea, puedes guiarte de las palabras clave, pero tú ya verás cómo las manejas en función de la cantidad de conceptos que tengas, ¿no? ¿Y quién define cuáles son esas palabras que nosotros colocamos en el marco teórico que son correctas o incorrectas, profesor? Es una gran pregunta.
para eso es el asesor. Es decir, para eso estoy yo. Oh, ya. O sea, esa es la chamba del asesor, ¿no? Te voy a decir, oye, te convendría esto porque básicamente necesitamos que el director sepa antes cuál es la perspectiva que tú manejas, por ejemplo, de estrategia de negocio. Claro, es por eso que ahorita vamos a ir a los grupos, ¿de acuerdo? En los grupos ustedes tienen la corrección de ejercicio 4, que es lo que van a necesitar para poder hacer la introducción, el marco teórico y el tema del asunto global del análisis, ¿ya? Por si acaso. Bien, entonces ahorita vamos a ir a salas y en las salas les entrego los comentarios que ustedes tienen de cada uno de los ejercicios 4 y a partir de esto ustedes pueden trabajar. Sharon, dime. Profesor, ¿estos 3 puntos también son para el domingo hasta la medianoche? Estos 3 puntos son para este domingo hasta la medianoche. Así es. Ya, profe. Jeff, la nota de la TV, como les decía, la voy a subir en un rato más. A partir de las 9 voy a estar devolviendo los trabajos. Pero ojo, los trabajos de la TV en este punto no son tan necesarios para hacer esta actividad hoy día. Lo que sí es necesario más bien es que tengan a la mano los archivos o las fichas del ejercicio 4 para que de ahí puedan sacar información y hacer el marco teórico, hacer el asunto global del análisis. Pero no se preocupen, ahorita subo un ratito más los trabajos, ya están corregidos. En realidad, como les dije a sus compañeros al inicio, son notas muy altas porque son trabajos que se han revisado ya 3 veces. Es la tercera entrega que hacen. Así que no se preocupen. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Antes de pasar a la sala de trabajo. Bien, si no hay dudas, entonces comenzamos, ¿de acuerdo? Como siempre, yo voy a ir circulando de grupo en grupo, vamos a ir conversando. ¿Cuál es mi propósito en la clase de hoy día? Mi propósito es que todos tengan en claro algunas ideas para hacer su introducción, alguna batería de conceptos en su marco teórico y por ahí algunas ideas que yo les pueda ayudar para poder pensar cómo hacer su asunto global del análisis. Ese es mi propósito. O sea, yo dejarles algún esquema, algunas ideas para que ustedes puedan avanzar. ¿De acuerdo? ¿Con qué grupo empezaremos? La semana pasada empezamos por los últimos. ¿Les parece que esta semana empezamos por los primeros? ¿De acuerdo? Ya, bacán. Entonces comenzamos por los primeros. ¿De acuerdo? Bien, a partir de las 8:45 voy a comenzar a circular. Es decir, en 10 minutos voy a comenzar a circular por los grupos. ¿De acuerdo? Así que ahorita nos agrupamos y les entrego las carpetas. Ya les entrego los links de las carpetas. Ustedes ingresan a las carpetas, van revisando sus ideas, van discutiendo sobre qué ideas pueden ir en cada una de las partes de la introducción, del marco teórico y del asunto global del análisis. ¿Ya? Vamos a salas. Ya saben que ustedes tienen que moverse. ¿Ya? 8 grupos y ustedes se mueven. Incluir moderadores.